Hola, muy buenas tardes a todos. Un Buenas gusto tardes. enorme que nos acompañen, siempre muy puntuales. Gracias de verdad. Gracias por estar conectados el día de hoy con nuestro súper invitado, que ya lo vi conectado, Enrique Ramírez. Un gusto Hola, enorme. Hola. ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Betty. No, gracias a ti, Enrique, por la invitación, por aceptar compartir con nosotros tu experiencia. De repente hablar del tema pareciera ser tan común a veces, ¿no? Y vemos tanto estas tres letras de ATS y de repente, de verdad, créeme que a los profesionales en transición laboral a veces es muy complicado de cómo las aterrizo y cómo las bajo y cómo funcionan estas cosas. Entonces, gracias de verdad por compartir tu espacio, tu tiempo con quienes estamos en búsqueda de oportunidades laborales. De verdad, gracias. ¿Ok? No, es un placer. Es Ay, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por su atención, por estar aquí. Bueno, vamos a compartir esta sesión juntos. Voy a tratar de ser claro y conciso en mi exposición. Por favor, si hubiese alguna duda, con toda confianza, pues estaré listo para responderlas. Tú me indicas si ya comenzamos, Betty. por supuesto que vamos a comenzar de manera inmediata. ¿Ok? Muy bien. Pues ustedes ya saben, ay, esto ya no es importante, me voy a brincar quién es, porque hoy a quien quiero que conozcan, pues es al ingeniero Enrique. Enrique es egresado del Politécnico, de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, ¿no, Enrique? Así es, sí. Y estudios en el IPADE. Sí, así es. Ok. Y quiero que vean 28 años de experiencia en áreas de tecnología de información. Platícanos un poquito, Enrique, ¿quién eres? Pues miren, pues yo soy ingeniero en telecomunicaciones, especialista en tecnologías de información. Aunque parezco joven, no lo estoy tanto. Ya me tocó la segunda dosis de vacuna, así es de que eso quiere decir que ya estoy con algo de experiencia. Mi experiencia ha estado basada mayormente en industrias financieras, de retail, de la construcción y también de la consultoría últimamente. He laborado en empresas como Banorte, Estafeta, Crezcamos, Grupo Construcef, que son empresas grandes, y pues mi rol ahí ha sido el responsable de tecnologías de información. Ha sido una carrera vertiginosa, muy interesante. Mi experiencia no solamente ha estado en México, sino he vivido en el extranjero, he vivido en Estados Unidos atendiendo a estas empresas y he reportado tanto a México como a Estados Unidos y a Europa. Es también una labor titánica, pero he sobrevivido. Por supuesto. ¿Por qué no? Además está padrísimo porque nos puedes compartir desde tu óptica, desde tu experiencia, de lo que has vivido, cómo ha sido este caminar y este desarrollo en todas estas cosas de tecnología de información, ¿no? Y hoy con el tema de las ATS, que insisto, creo que llegaron para quedarse. Sin duda, llegaron para quedarse y pues si me permites, entramos en materia Por inmediatamente. supuesto, claro que sí. Miren, pues cuando yo recién ingresé, recuerdo que, y esto fue seguramente antes de que existieran los currículums vitae, empecé a buscar empleo y pues cuando iba a buscar empleo me tocaba siempre un humano que recibía mi currículum, le daba un vistazo general y normalmente me hacía dos o tres preguntas y dejaba mi currículum en una pila así de grande. Me tocó ir a hacer fila a la calle de Palma para hacer una solicitud de empleo para Banamex. Yo fui el número 65, llegué a las 5:30 de la mañana y salí cerca de las 2:30 de la tarde como candidato. El proceso de reclutamiento, como ustedes imaginarán, pues era extensísimamente largo, no solamente para el candidato, sino también para el reclutado. Era una labor, digamos, de superhéroe, formarse ahí, esperar turno, luego invertir en llenarla y además había que llenar la solicitud con muy buen ánimo porque pues había algunas palabras ahí que había uno que poner y además algunas frases de por qué está usted aquí, por qué escogió Banamex, etc. Entonces era una labor muy fuerte. Hoy eso no ha cambiado. Hoy seguimos teniendo el primer filtro y ese reclutador inicial
ya no es un humano, en la mayor parte de las ocasiones es una máquina, es un software. Y pues, ¿quién no de los que estamos aquí le ha tocado que hay una vacante y esa vacante está intrínsecamente ligada a una página web que nos permite o que nos solicita que podamos descargar el currículum o capturar manualmente la información allí? Eh, yo creo que ese es el común denominador hoy. En su mayoría, una vez cargado este currículum, pues esa máquina lo que hace es guardar esa información, que son datos específicos que los reclutadores requieren para hacer una labor de clasificación posterior o de selección posterior. Y estos datos oscilan entre datos generales, nombres, teléfonos, correos electrónicos, datos de contacto, experiencia laboral, algunos cursos, escolaridad y, pues no sé, a lo mejor idiomas, fechas concretas, pues posibilidades para laborar aquí o en el extranjero, en fin, datos específicos que cada uno de los reclutadores tiene, pues eso ya es hoy. Pero, ¿quién realmente hace eso? ¿O cómo se le llama a quien hace eso? Bueno, eso es un sistema automatizado, y si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Claro, Leti. tú me avisas con gusto. Sí, eso lo hace un sistema, es un sistema totalmente automatizado, diseñado pues para eficientar las labores de reclutamiento en las organizaciones. Este sistema ATS realmente significa, por sus siglas en inglés, Applicant Tracking System, y lo que quiere decir pues es que es un sistema de seguimiento de candidatos. Hay varias cosas que hace un Applicant Tracking System. Lo que tiene que ver con los candidatos es funciones básicas de captura de información, reconocimiento del candidato y puesta esa información en alguna base de datos. Pero a nivel de organización, si vamos a la siguiente lámina, por favor, a nivel de organización, se pueden hacer desde el lado del reclutador descripciones de puestos, se pueden capturar esas descripciones de puestos, se pueden publicar vacantes e interactuar con redes sociales en algunos casos. Se pueden llenar algunos cuestionarios como para poder filtrar información específica. Por ejemplo, ¿está usted habilitado para trabajar en este y en este países? ¿O ha tenido usted experiencia en el extranjero? ¿O habla usted inglés de qué forma? Básica, nativa, profesional, negocios. O sea, formularios muy concretos. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Pero además, estos sistemas nos permiten desde el lado de la organización guardar la información en una base de datos y clasificarla. Si tenemos todas esas cosas, seguramente se le puede dar también un criterio de evaluación o de calificación o de ranking a cada uno de los candidatos. Eso en la clasificación ayuda mucho a la organización para reducir este tiempo que yo describía que eran eternos cuando uno iba a hacer solicitudes a un banco. Hay algunas otras que tienen que ver, por ejemplo, con rastreo de historial de candidatos. Oye, ¿recuerdas este candidato que vino hace como un año que nos pareció bueno, pero a lo mejor ahorita ya en bona? Bueno, a ver, busca si sigue vigente. Entonces, es como una lista grande de contactos que se tienen allí para futuras ocasiones. No solo eso, sino también permite dar estadística a los reclutadores de qué postulaciones se han hecho, en cuánto tiempo, de qué candidato, a cuántas vacantes y cuántas vacantes se han publicado y de dónde se están generando más candidatos, de qué fuente de reclutamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, es un sistema bastante, digamos, completo, y ahora los sistemas modernos son cada vez más completos. Vamos a hablar de eso en unos momentos, que permiten tener una visión más amplia al reclutador, principalmente, por supuesto, pero también un seguimiento al candidato. ¿Cuántos de ustedes no han metido sus datos en algún ATS y les dice, ¿quiere usted ver el estatus de su postulación? De clic aquí. Eso, cuando yo iba al banco a hacer filas ahí donde les comenté, era prácticamente imposible. A mí del banco, de Banamex nunca me llamaron, y me recuerdo, a llenar una solicitud a Serfín en mis inicios, y me llamaron un mes después de que puse la solicitud. Me llamaron porque querían ver si estaba sano y me mandaron algunos estudios. La verdad es que cuando eso ocurría, la mayor parte de los que aplicábamos a bancos decíamos, ya pasé el primer filtro,
y eso era para saltar. Bueno, hoy no es diferente. Pasar el primer filtro de una máquina tiene su chiste y vamos a revisar algunos temas posteriormente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Cuando uno es candidato, siempre está ansioso de saber a qué se enfrenta. Y la mayor parte de colegas o simplemente compañeros que estamos también en transición, nos preguntamos, ¿cómo le puedo hacer para saber cómo contestarle al ATS A o B o C? Esa es la razón por la que les he puesto esta lámina. Esta lámina fue un análisis que creó una empresa que se llama OnGeek. Esta empresa se dedica a hacer soluciones de recursos humanos para empresas. Está ubicada en Estados Unidos y analizó poco más de 100 ATS. Se las he puesto aquí porque, pues aunque parece un poco triste ver que pues, nos vamos a tener que enfrentar a un montón de sistemas que hay en el mercado para simplemente una o dos o tres postulaciones, la idea es que conozcamos cómo está dominado el mercado y por quiénes. No tanto por saber exactamente la marca, sino por saber cómo podemos abordar estos ATS de forma, digamos, relajada, pero con tips que nos permitan elevar la posibilidad de saltar al siguiente paso. Vean ustedes que hay uno que se llama aquí Success Factors. Está aquí con el 4.17, de su lado izquierdo más o menos a la mitad. Y está otro que se llama Taleo, que ocupa el 19.11 hasta finales de 2018. Este análisis se hace de manera anual y durante 2019 las cifras no cambiaron sustancialmente. Solo se incrustó el de Microsoft, que por ahí dice, no lo conozco bien, pero dicen que se llama LinkedIn. ¿Ustedes lo conocen? Ok, entonces, Taleo y Success Factors, que son Oracle, Taleo, y SAP, Success Factors, ocupan más o menos el 23% del mercado, el 23% del mercado mundial de los ATS. Esto es sumamente importante. Si a esto le agregamos el de Microsoft, yo creo que pudiéramos estar hablando de muy cerca del 30%. Bueno, estos son los ATS más inteligentes. Pero ¿cómo funciona un ATS? Porque lo que nosotros tenemos por experiencia siempre es la primera capa, que es la capa que nos permite ver la pantalla de acceso de datos y de información. Bueno, en realidad un ATS está compuesto de 3 o 4 capas. Las voy a describir brevemente y no para que sepan ustedes de tecnología de información, sino para darnos una idea de cómo funciona la máquina y después poder tener más claridad a la hora de llenar la información. Bueno, la primera capa, como decía, tiene que ver con el visor de información para el usuario. Es la pantalla que nos permite capturar o crear una cuenta, usuario, contraseña, teléfono de contacto, y después todas las pantallas que tienen que ver con captura de información básica, datos de contacto y por supuesto también la experiencia, la escolaridad, los cursos y las fechas y el rango salarial y todo lo que ya conocemos. Eso está bien, es la primera capa. Después de esta capa hay una segunda capa que es la capa en donde se deposita toda esa información. Y por favor, sin ser de tecnología de información, les pido que imaginen ustedes que toda esa información es una hoja de Excel inmensa en donde vienen los campos y viene toda la información que cada uno de nosotros captura allí. Esta información está vinculada a la tercera capa que se llama la capa de inteligencia. Esta capa de inteligencia tiene dos subcapas. Primero, la capa de inteligencia con la que la aplicación o el ATS fue configurado por quien lo diseñó. Esta capa lo que hace es vincular la información A que capturamos con la información B que también capturamos. Y la vincula para decir, a ver, Enrique Ramírez dice que tiene 16 años de experiencia, pero si hacemos cuentas, y eso lo hace la máquina, si hacemos cuentas, él con esos 16 años quiere decir que empezó a trabajar a los 15 años. Bueno, esa capa de inteligencia tiene un criterio que dice, alguien inferior a 15 años no pudo haber trabajado, por lo tanto esta persona no es consistente y lo descarto. Queda descartado este candidato. La siguiente subcapa es la capa que no configuró el diseñador de la aplicación.
sino lo configuró el reclutador, es decir, el usuario de la organización que requerirá filtrar toda la información de estos candidatos para un reporte, para una terna, para darle seguimiento a su vacante. Entonces, pues estos criterios de configuración tendrán que ver con sus políticas, con parte de sus criterios de ética, con parte de la experiencia y, en fin, la parte de la definición de la posición. Si hay algo que adicionalmente no funciona, vamos a decir, pues Enrique Ramírez tiene 5 años de experiencia y ellos requieren 10 años de experiencia, pues eso le da una clasificación menor y lamentablemente la calificación puede ser descartar o considerar en una posición muy baja en su calificación. Lo que acabo de decir de vincular la información tiene que ver con criterios. El criterio de quién diseñó y desarrolló la aplicación y el criterio de quién configuró finalmente en el lado de la organización todo pues los campos, las vinculaciones de información que se requieren para crear un perfil bien rankeado o bien calificado. Como pueden ustedes darse cuenta, de la única parte que nosotros los candidatos tenemos control es de la parte que capturamos, de la parte donde vaciamos la información. Del resto no tenemos control. Ni siquiera el reclutador tiene control de qué criterios se usaron para diseñar que el campo A tiene que estar ligado al campo B. Y si suman A más B, entonces igual a C. En un rango de... Eso no, tampoco el reclutador lo tiene. El reclutador tiene control de lo que él captura y los criterios de su vacante. Entonces, como pueden ustedes ver, para un candidato es un poco complicado enfrentar a la máquina sin saber cómo funciona detrás. Eso genera mucha angustia. Pero hay algunos tips que yo les voy a dar y que Leti nos ha estado recordando sesión tras sesión, que van a ser de mucha utilidad y que yo estoy seguro que todos ustedes ya los están aplicando. Vamos, por ejemplo, a la siguiente lámina. Leti, por favor. Cuando yo les digo que los ATS en el mundo tienen una injerencia importante en las empresas, pues lo digo en serio porque mucho de esto, que es, por ejemplo, Oracle, que es SAP, tienen una influencia fuerte y las empresas lo que buscan es ya no gastar más, ya compraron estas dos herramientas y ese módulo viene incluido. Yo le pido a mi área de recursos humanos que la use y la adaptan a lo que debe usar, a lo que debe ser para sus vacantes y para seleccionar sus candidatos y clasificarlos. Sin embargo, hay algunos ATS, especialmente este que quiero mostrarles ahora, se llama Aira y pueden verlo en airavirtual.com. Lo usan todas estas empresas porque Aira es uno de los líderes en México, Centro y algunas partes de Sudamérica, incluyendo Chile y algo de Brasil. Entonces, me gustaría que por favor echaran un vistazo a quienes utilizan Aira. ¿Por qué se los traigo aquí? Porque Aira puede descargarse en una forma de demo para configurar como si fuéramos reclutadores y yo creo que eso nos da un poco más de tranquilidad. Quizá podríamos descargar una vacante y tratar de capturar la información como si fuéramos candidatos y ver qué ocurre. Esto que les acabo de decir suena como muy, muy obvio, pero no lo es. Porque ¿cuántos de nosotros no parece ser que no se ve la Perdón, presentación? que no se ve la presentación, Dios mío. No, sí se ve. Sí se ve. Yo ¿Sí sí se la ve? veo, Sí se ve. Leticia. Ah, ok, ok. Ay, perdón. Yo sí la veo. Me asusté, Pues chicos. sí, sí se Yo ve. también. Pero Ok. hubiéramos tenido que regresar, pero no hay problema. Bueno, importante. Como les decía, entonces podríamos jugar con ambos lados del ATS. El lado del reclutador, nosotros no somos reclutadores especialistas, pero podríamos ver qué es lo que le pide, qué es lo que le pide el sistema a un reclutador. Y por el otro lado, qué le pide el sistema a un candidato. Personalmente utilicé este ATS para una posición en Liverpool. Súper interesante la experiencia, les cuento por qué. Porque lo primero que te piden es crear una cuenta y eso ya normalmente casi cualquier ATS lo tiene. Lo más interesante después es de que te da dos opciones. Tú puedes capturar tu información de manera manual o descargarla con un archivo, descargar tu currículum en un archivo
y la máquina hace una lectura. Bueno, aquí viene el primer tema que es muy interesante. Yo capturando la información manualmente me he llegado a tardar hasta 45 minutos para cargarla. Bueno, si estamos en la búsqueda del empleo, esos 45 minutos solamente fueron de captura. No hay ningún análisis, solamente captura. El análisis que invertí en tratar de adaptar mi currículum a esa posición fue adicional. Esto fue solamente de captura. Cargar el archivo ¿es Aira Digital? Sí, bueno, yo lo encontré como Aira Virtual, no sé si haya otro nombre en español, pero airavirtual.com, ahí lo puedes descargar, sin problema. Bueno, decía yo que solamente en la captura manual me tardé como 45 minutos. Hice el experimento para otra posición. Exactamente. Es como escribir el currículum en cada captura. Es terrible. Y hice el experimento en otra posición y solo descargué mi currículum. El tiempo de descarga me tardó más o menos 5 segundos. No es un currículum muy grande. He hecho otros experimentos, por ejemplo, para Walmart, y lo que hice para Walmart fue meter mi currículum con toda la elegancia del mundo. Le puse símbolos, le puse mi nombre, una letra súper artística y obviamente lo primero que ocurrió es que el ATS me devolvió un mensaje diciendo, todos estos campos no los pude leer, los tienes que capturar. Cuando hice eso, fíjense, capturando manual me tardé 45 minutos para una posición. Capturando el currículum para otra posición me tardé 5 o 7 segundos. Capturando el currículum y capturando manual para Walmart me tardé cerca de 1 hora 30. ¿Por qué? Pues porque había caracteres especiales que yo había insertado en mi currículum que no debían estar allí y pues que eso entorpeció la lectura completa y el sentido de mi currículum se perdió. Entonces tuve que recapturar toda la información y prácticamente tuve que hacer la cuenta completamente nueva. Pues eso suena fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando uno está buscando empleo también, economizar tiempo en las actividades que son no tan relevantes es importante. Yo a mí me parece que capturar un currículum con una aplicación un poco inteligente debería ser algo sumamente sencillo, por eso les traigo algunas notas que es posible seguir. Ah, no leí el comentario, déjenme revisar aquí el chat. Nos dice, Sí. nos dice que tardan mucho y lo repiten en cada empresa y es muy burocrático. Y por ahí Rafa Camero tiene una preguntita. A ver, Rafa, ¿cuál es tu preguntita? Déjame ver. Hola, ¿cómo estás? Rafael Camero por acá. Hola, No, mi Rafa. pregunta es la siguiente. Sí. Hola, ¿cómo estás? No, mira, mi pregunta es la siguiente, porque a veces sucede que tú bajas el currículum y eso te puede pasar incluso con LinkedIn y hace desastres, pero en el sentido de que, por ejemplo, lo que te hace es eliminarte posiciones o agregarte una cosa que no es una posición como si fuera una posición, si es que me entiendes. O sea, Sí, sí, sí. al punto final es que termina siendo más fácil rellenarlo yo que hacerlo. Lo que hago es copiar y pegar del currículo y me sale incluso más rápido que estarlo, que me tome la información desde el currículum. O sea, me ha pasado en algunos casos. En otros casos funciona bien y no hay ningún problema. Pero en algunos casos lo que hace es eso, o sea, de repente te quita una de las posiciones, te agrega una posición porque cree que una parte del currículum es otra cosa, entonces no me funciona muy bien, ¿no? Quería que si tienes algún comentario acerca de eso. Sí, gracias, Rafa. Tienes razón. Los ATS, como prácticamente todos los softwares, van por generaciones. La primera generación de ATS, recordaron ustedes, que era prácticamente capturar todo a mano, es decir, copy del currículum y paste en el ATS. Y eso, como dice Rafa, pues reduce el nivel de error, pero la verdad es que es muy tardado y además es cansado, es muy cansado. La segunda generación, por así llamarlo, nos permitía descargar el currículum y dejarlo como un archivo adjunto entre todo lo que teníamos que capturar. Entonces, en realidad estábamos poniendo dos currículums. El currículum que capturábamos de forma manual y el currículum que dejábamos como un archivo adjunto. La tercera generación, que es en la que yo considero que estamos mayormente en este momento, permite
descargar el archivo, leer el archivo y poblar la base de datos. Evidentemente, hay algunos que no son tan inteligentes y también depende de qué formato pongamos, en qué orden lo pongamos, cuántas líneas de separación pongamos, cuántos espacios, caracteres especiales, en fin, una serie de cosas que pueden ser muy pesadas a la hora de solamente pasar el archivo. La cuarta generación, que yo creo que Leti ya nos habló un poquito más ayer, antier, tiene que ver con los que ya poseen inteligencia artificial. Hay algunos ATS que poseen inteligencia artificial, de estos que estamos usando comúnmente, en donde te piden hacer una breve descripción de tu persona en, en audio en el ATS. Este ATS es capaz de identificar emoción, titubeo, velocidad y nerviosismo. Hay una liga ahí entre la velocidad de la dicción y los titubeos en la dicción. Y eso dice, bueno, esta es una persona que no está muy acostumbrada a hablar en público, vamos a decir así. Y son criterios que ellos tienen en inteligencia artificial. Y la segunda parte de la inteligencia artificial es lo que nos mostró Leti con este robot maravilloso hace un par de días. La tercera generación, que es en donde estamos hoy, ha seguido evolucionando porque las cuartas generaciones aún son muy costosas, es decir, meter la inteligencia artificial que pueda detectar el sentido de tu voz, si tienes alguna emoción, o el robot que hasta te puede hacer un ligero comentario, son muy costosas aún. La tercera generación en la que nos encontramos le han puesto inteligencia y pueden ser capaces de identificar cuando hay espacios extras, formatos de fecha, en qué idioma está escrito y probablemente también si hay algún campo que no coincide con los anteriores. Voy a poner un ejemplo, en la experiencia. Es muy común que en la experiencia pongamos, pues de 2019 a 2021 estuve en esta empresa de tiempo completo, pero también estuve de 2019 a 2021 por un error en otra empresa de tiempo completo. Esto que les digo, la inteligencia artificial es capaz de decir que hay un rango de fechas que se repite y habría que revisarlo. En la industria farmacéutica, me imagino que sí. ¿Podemos pasar a la página siguiente, por favor, Leti? Me parece que no puse industria farmacéutica, pero yo estoy seguro que sí, porque es muy famoso a nivel Latinoamérica. Para mayor información puedes meterte a AERA y yo creo que ahí puedes revisar si está en industria farmacéutica. Decía yo que normalmente la inteligencia artificial que ya van teniendo, especialmente los punteros como el de Oracle y el de SAP, ya tienen incluso el lector de idioma. Ahora, si esto es así, ¿qué necesito hacer para poder librar la batalla con un software como este? ¿Nos podemos ir a la próxima lámina, por favor, Leti? Les decía la inteligencia de taleo de Oracle y si podemos ver cómo lo reporta aún, por favor, Leti, la siguiente página. Así lo ve el reclutador. Vean ustedes que primero le pone una calificación. Fíjense bien, no le pone primero el nombre, primero le pone la calificación, luego le pone el nombre, luego le dice de qué fuente fue reclutado, es decir, de qué fuente fue cargada la información, si del website propio de la empresa o de una fuente de reclutamiento como Indeed u otras, Boomerang, qué sé yo. Y ¿cuándo fue que se llenaron cuándo se aplicó a esa vacante? ¿Cuándo fue postulado este candidato? Y además le pone una imagen en el currículum, si existe la imagen. Vean ustedes qué complicación para quien estamos metiendo la información allí. Primero, somos un número, después somos una persona. Eso es algo muy interesante, pero pues esa es lo que hay en el mundo. Y nos pone un ranking. En los rankings también hay un criterio. Si el ranking cubre 100%, lo primero que hace el diseñador es dudarlo. Entonces, lo pone en duda y lo puede reportar, pero se pone en duda. Es decir, habrá que ver por qué se apega al 100%. Yo creo que aquí Leti nos podrá decir por qué es sumamente extraño que alguien se apegue al 100%. Después vienen los rangos entre los 95 hacia abajo hasta los 85. Normalmente estas personas, son los que
cubrieron los requisitos de diseño de la plataforma y cubrieron bien los requisitos de los criterios del reclutador. Y entonces pasan a formar parte de esta clasificación alta. De ahí para abajo, lo que ustedes me indiquen es un número hacia a la baja y mayormente el criterio del reclutador pedirá a mí dame los que más se apeguen entre este y este número. A mí no me ha tocado ver cómo soy rankeado yo en una posición. No me ha tocado ver eso, pero sí he visto cómo se rankean algunos e incluso algunos reclutadores piden que solamente entre 80 y 95 sean mostrados. Lo demás no. Y probablemente nosotros quedemos fuera, no porque seamos malos, sino porque algo en el criterio que no controlamos, pues no cuadró. Bueno, pues entonces debemos ver cómo sí deberíamos hacer que las posibilidades de acceso a estos primeros filtros sean aniquiladas, es decir, sean pasadas para que estemos en este ranking. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Básicamente lo que acabo de decir aplica para todos los ATS. En todos los ATS hay un clasificador de calificación. Luego vienen algunos otros campos que tienen que ver con el candidato y en algunos otros pueden poner las fortalezas, es decir, cuántas palabras clave fueron identificadas como que se apegan a esta posición. Esto le dice al reclutador qué fortalezas, hablando de palabras clave, este candidato tiene para esa posición. Y eso lo hace muy atractivo a veces y mucho más fácil para el reclutador. Bueno, pero ¿cómo vamos a entrar al ATS? Si hablamos de un archivo para descargar en el ATS o para cargar en el ATS, mis recomendaciones son las siguientes y son mucho de lo que Leti ha estado comentando a lo largo de los webinars. Primero, ajustemos la descripción del puesto a nuestro currículum. Ajustemos el currículum a la descripción del puesto. Yo creo que eso es básico. Si no lo ajustamos, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hablar ahora de tecnología. Si no lo ajustamos, los criterios de selección, tanto de palabras clave como de sintaxis de oraciones técnicas, porque hay unos que ya traen sintaxis técnica, no macha, no cuadra, y entonces los primeros criterios nos dan en descartar candidato. Es importante decirles que los primeros criterios básicos para el software casi siempre en todos los diseñadores son descartar candidato, especialmente cuando son una gran cantidad de postulaciones que hay para el reclutador. Bueno, entonces, para esto necesitamos usar palabras clave y bueno, Leti nos ha mencionado en repetidas ocasiones que es importante mantener las palabras clave lo más apegadas a la descripción del puesto para que hagamos clic. Ese es el número 1. Después, ¿la inteligencia artificial es capaz de decir si estamos exagerando? Bueno, últimamente en lo escrito no tanto, pero si esta extensión de la verdad, si ampliamos la verdad demasiado para ajustar y forzar a que se ajusten, puede caer en que salgamos muy bien rankeados y en el momento de que se lea la información por el reclutador, seguramente quedaríamos fuera. Recordemos que nosotros no solamente el objetivo es cruzar el ATS, sino llegar hasta el reclutador y después pasar ese primer o segundo filtros. Entonces, extendiendo demasiado la verdad, no creo que ganemos mucho, insisto, en inteligencia artificial. Sería en inteligencia artificial de la tercera generación, por así llamarlo, de los ATS, sería complicado que la máquina identificara si estamos exagerando, pero si salimos exageradamente bien rankeados, lo va a poner en duda. El siguiente tema que yo quisiera comentarles que es sumamente importante es en todas las carreras, en todas nuestras profesiones, hay acrónimos. El ATS, cuando nosotros hacemos una búsqueda como administrador de la base de datos, lo primero que veo es que el acrónimo sea exactamente el mismo al que escribió el reclutador en la descripción de puesto. Si no aparece, no me lo muestra. No me lo muestra. Y eso también va en detrimento nuestro porque seguramente nos descalificaron. Algunas veces el ATS ya tiene un glosario de datos en donde dice KPI significa y pone la palabra completa. En el diccionario de la base de datos
ese diccionario de datos ya está hecho y entonces si ustedes ponen, por ejemplo, Key Performance Indicators, ya les dirá el ATS que sí son aptos. Pero como no sabemos si lo tiene o no, mi recomendación personal es que cada vez que haya un acrónimo, pongan la frase completa a un lado por si acaso. Oigan, esto solamente nos va a ocupar un poco más de bits y esos bits no los almacenamos nosotros, almacena la empresa a la que estamos postulando. Entonces, creo que vale la pena asegurarnos de mantenerlo ahí, o al menos una vez. Pero recuerden, si el mismo acrónimo se repite varias veces, el ATS identificará que hay varias veces esa palabra y les dará mayor oportunidad en la clasificación. Imágenes. Esto es muy complicado para los diseñadores. ¿Por qué? Porque los diseñadores, ahorita lo comentamos, aparte del tema de los idiomas, con gusto ahorita lo vamos a comentar. Para los diseñadores, imágenes los describen como profesionistas. Sí hay que hablar de cómo somos, pero a ellos normalmente se les pide un book en donde viene cómo se define el talento de ese diseñador, y seguramente hay de otras carreras también, quizá los arquitectos, no sé. Entonces, en el currículum a veces lo que deberíamos hacer es, en lugar de poner imágenes que nos describan, mejor poner palabras. No caracteres especiales, sino palabras, no imágenes. Si tienen un book, pongan la liga que nos lleve a ver ese book en una página web, en otra plataforma. Acerca de los idiomas. Esta tercera generación o esta última generación de ATS con cierta inteligencia artificial ya es capaz de detectar en qué idioma está escrito el currículum. Solo que, ojo, aquí hay un gran problema. La mayor parte de los ATS están escritos en inglés por desarrolladores en inglés y lo que se hace es traducir el frente de la pantalla, es decir, la información que nos piden. Entonces, pues si no tuvo una muy buena práctica de desarrollo la persona que lo construyó, omitió, perdón ustedes, omitió definir que el conjunto de caracteres que debe aceptarse en la base de datos es, digamos, el universal. Si no lo puso así, seguramente la máquina no podrá interpretar del español al inglés. Mi opinión personal es, si la posición a la que ustedes están postulándose viene en inglés, escriban en inglés y asegúrense que la sintaxis sea muy buena en inglés y la ortografía sea muy buena en inglés. Si la posición a la que ustedes están postulando viene en español, asegurémonos de que la ortografía y la sintaxis vengan muy bien en español. Ahora, acerca de los caracteres especiales. Hay proyectos que nosotros sabemos que se llaman, voy a poner un ejemplo, PIO, P-I, acento O, porque así se llamó el proyecto en inglés, perdón, en español, y nosotros estamos postulándonos a una vacante en inglés. Yo les pido que no usen caracteres especiales, que lo pongan P-I-O. Si es estrictamente indispensable utilizar caracteres especiales, no queda de otra y hay que usarlos. ¿Por qué? Por ejemplo, hay algunas plataformas, hay el nombre de algunos softwares que traen caracteres especiales y bueno, ahí no tenemos de otra. Entonces, en resumidas cuentas, hablando del idioma, las ATS actuales, la mayor parte, son capaces de identificar en qué idioma se lee, pero si no es así, entonces aseguremos nosotros como candidatos a escribir en inglés cuando se trate de una vacante en inglés y a escribir en español cuando se trate de una vacante español. Ahí vi una pregunta. Sí, dice, ¿por qué algunos ATS piden fechas de estudios exactas? ¿También hacen validación sobre eso? ¿Quién se acuerda del día exacto de entrada y salida de las universidades? Sí, tienes toda la razón y yo como... Perdón, y por ahí también tenemos a Rosalinda y Rafael con manita levantada. Perdón, Enrique. Contestamos esta pregunta y vamos con las manitas levantadas. ¿Está bien? Sí, bueno, sí. Quiero comentarles que a nivel desarrollo de sistemas es muy común que siempre nos pidan el formato estándar y el formato estándar es año, mes, día, siempre. El desarrollador de sistemas siempre utiliza ese criterio como para nosotros levantarnos y no sé, levantarnos y tallarnos los ojos. Para el desarrollador es, voy a escribir un formato de fecha y pongo el formato de fecha completo.
Algunos ATS tienen solo año y mes. Me parece que es un descuido, digamos, de la parte de diseño que nos pidan hasta el día. Evidentemente, pues yo solo me acuerdo, y créanme que yo solo me acuerdo que empezaba los ciclos escolares de primaria el primer día hábil de septiembre y nunca era 1 de septiembre. Es del único que me acuerdo. Es dificilísimo que alguien se acuerde del día exacto. Entonces, lo que yo recomiendo es colocar el día inicial del ciclo que ustedes consideren. Si es, bueno, a veces las fechas de ingreso a laborar, si tenemos el día correcto o presente, pero la escuela, por ejemplo, yo no me acuerdo cuándo exactamente terminé la carrera, si la acabé en agosto 28 o 20, no lo recuerdo, y normalmente yo pongo una fecha de fin de mes. ¿La AP suma los periodos? Sí, la AP es capaz de, de evaluar los periodos y con su inteligencia calcular si el tema de experiencia y años de escolaridad son los que deben ser, acorde al criterio del APT, del ATS. Perdón. Ok. Rosalinda, no sé si la pregunta que le hiciste es la misma que escribiste. Sí, sí es la misma, y la puedo explicar también. Y en relación a lo que acaba de mencionar Enrique también, agregaría únicamente que en mi caso, por ejemplo, en relación a esto de los periodos, en la carrera yo hice un año sabático y por el otro lado, y me titulé un año después. Ahí me queda la duda de qué fecha pongo de final, porque si ven, hice una carrera en 6 años y eso no fue así. ¿Qué me recomiendan? ¿En qué fecha sería recomendable poner ahí? ¿Realmente la que duró mi carrera, pero el título va a salir con otra fecha? ¿Qué me recomendarían ahí? Bueno, te puedo comentar a nivel del ATS. A nivel del ATS, lamentablemente, el ATS siempre considera que el periodo de estudio es continuo. Ese también es una práctica común y yo considero que también es un caso de uso que no está considerado por quienes desarrollan las aplicaciones. Es decir, quienes desarrollan las aplicaciones consideran que alguien que está estudiando va a estudiar continuamente durante los primeros 23 años de su vida. Realmente no es así. Entonces, yo en tu lugar lo que haría sí sería poner la fecha de inicio de tu carrera hasta la fecha de conclusión de tu carrera, aunque te hayas tomado un año sabático. O hasta, incluso si te tomaste un año después para el tema de titulación, yo también te recomendaría que pongas teóricamente cuándo inició y cuándo concluyeron tus estudios. De lo contrario, sí, perdón, pero vamos a cuestionar por qué se tardó tanto en terminar, ¿no? Me parece que por ahí va algo que te puede ayudar. Y tenemos varias preguntas, pero quisiera escuchar a Rafael Camero, que tiene la mano levantada desde hace rato, y luego me voy con Francisco, Juan Carlos. Pero me falta la segunda parte de mi pregunta. Perdón, Rosy. No, gracias. La otra parte de la pregunta era en relación a los periodos también de trabajo, porque si hace el chequeo de los tiempos, en mi caso, por ejemplo, me ha tocado tener 2 empleos al mismo tiempo o empalmarlos, y no estoy mintiendo, eso a lo mejor también me descalificaría. Yo soy consultora y también tengo trabajos formales como empleada. Y si estoy poniendo periodos que a veces se empalman en unas y otras y no estoy mintiendo. Puedo comentarte mi experiencia en Oracle, en SAP y en Aira. En estos 3, los periodos pueden ser traslapados. Sí. En los 3, y eso no te limita, o sea, al menos en la parte visual no te limita. En la parte de reclutamiento, yo no sé si el reclutador haya puesto un criterio que los periodos tienen que ser continuos, eso la verdad no lo sé, pero la aplicación en sí te permite poner periodos traslapados. Así es. Ok. Rafa, y luego nos vamos con Francisco y Juan Carlos. Perfecto, era un par de comentarios. Bueno, con respecto a los acrónimos, en el caso de las historias médicas y ese tipo de cosas, siempre ha habido una discusión acerca de eso, porque
cuando tú pones un acrónimo, tiene que ser internacionalmente reconocido. Si no, no lo uses porque no lo va a entender ningún sistema que tú vayas a poner. Eso es una acotación que les hago porque una de las cosas que tendía a ocurrir es que cuando tú llenas una historia o un documento legal y pones un acrónimo, corres el riesgo de que eso se interprete como lo que sea, excepto lo que tú estás tratando de colocar. Eso era desde el punto de vista de los acrónimos. Y la otra acotación que quería hacer desde el punto de vista de la fecha, yo normalmente lo que he hecho, no sé si está bien, pero es lo que me ha resultado, es que cuando pongo las fechas de educación, acuérdense de una cosa, cuando ustedes tienen títulos universitarios, nunca se van a graduar exactamente la fecha en que terminaron la carrera, sino siempre hay 6 meses, puede haber 3 meses, etcétera, entre que se prepara el título, etcétera. Entonces, si a mí me piden fecha de graduación, pongo la fecha que está en el título. Si me piden fechas en las que estudié, pongo la fecha desde que empecé a estudiar a cuando terminé la carrera. Ya después, si alguien quiere saber la fecha exacta del título, eso se le puede decir a la persona de recursos humanos y que me diga Leti si me equivoco con respecto a eso, ¿no? Que te voy a decir, Rafa, no es a ese detalle. No es. Digo, ya validaré y hay ATS que incluso te pide que metas documentos para validarlos y cosas de este tipo. Hay muchas cosas en ese sentido, pero en mi experiencia no nos vamos a ese detalle de, y tu fecha de titulación. Sí, validando la titulación y que sea original el documento, pero eso ya es al final, cuando te voy a contratar. Hasta donde Ok, dale, muchas gracias. no, ¿ok? Francisco nos dice, en realidad así se especifica por los usuarios de negocios. Perdón, no, a lo mejor hay una, perdóname, no sé si tú le entendiste. Sí, es cierto, se especifica por el usuario del negocio, que en este caso es la persona de recursos humanos, tiene razón y así se puede especificar. Hay algunos en donde no te da oportunidad. Conocí un ATS muy chiquito en donde el reclutador solo podía capturar los datos de la descripción del puesto y esperar lo que el criterio del ATS le diera. Entonces, sí, tiene razón. En la mayoría de los grandes se puede configurar esta parte también. Ok. Y Juan Carlos nos pregunta, hola, buenas tardes. Hace tiempo un ATS me pedía capturar el número de seguridad social. ¿Será que hace un cruce con las bases del IMSS para validar las empresas donde laboré antes? ¡Wow! Es una súper pregunta y tiene una súper respuesta. Es una súper respuesta. En un mundo globalizado, y Leti ha sido muy enfática en decirnos que seamos honestos y además consistentes, es importante que cuando depositemos la información en el ATS lo hagamos de la manera más honesta. Les voy a dar un dato y bueno, yo había comentado con Leti que este es un dato que hace mucho ruido, pero es la verdad. A ver, cuando nosotros tenemos que subir un comentario en el Facebook, nos preguntamos si todo el mundo puede verlo. La verdad es que no lo hacemos. Creemos que nuestros contactos, nuestros amigos pueden verlo, pero el comentario está allí en un servidor que puede ser visible para todos. Cuando mandamos un mensaje por WhatsApp, el mensaje aparentemente nos dicen que está encriptado, sí lo está, y se deposita en un servidor. Ok, pero finalmente la confidencialidad de la información es algo que a todos nos vulnera, todos nos preocupa. En un mundo globalizado, LinkedIn tiene nuestro currículum y ese currículum es visible por prácticamente pues todo el mundo. Si yo les dijera que los ATS ya tienen algoritmos para comunicarse con LinkedIn, con Indeed, con OCC, con Boomerang y con el que ustedes me digan, ustedes me dirían, Enrique, eso suena obvio. Bueno, pues estos mismos algoritmos se pueden utilizar para conectarse a bases de datos gubernamentales. El gobierno en sí no está en posición hasta, cuando menos hasta principios de hasta finales de 2019, no había estado en posición de permitir a una empresa consultar el historial de semanas cotizadas del IMSS para cuadrar fechas y patrones por un tercero que no fuera el dueño de la información.
al menos hasta 2019. Leti a lo mejor tiene una información más reciente, pero no se podía. ¿Pero es posible? Sí, es posible. En Estados Unidos está prohibido que una empresa haga investigaciones de sueldos, prestaciones, bonos de un candidato si el candidato no lo autoriza explícitamente. O sea, un candidato puede dar autorización para que sea investigado, pero la parte de sueldos y salarios está prohibido de facto, al menos de que específicamente el candidato lo permita. En México, pues la base de datos del IMSS, yo la verdad dudo que esté abierta como para que un ATS lo consulte, pero lo que sí creo es que el ATS se pueda comunicar con otros ATS y vincular a dónde nos hemos postulado en la historia, con qué información nos hemos postulado en la historia si hay vinculación con otros ATS. Correcto. En mi experiencia, yo sí he visto empresas que venden el servicio a la gente de recursos humanos de investigación al IMSS. Si a mí me preguntan, con franqueza, a mí me han llamado estas empresas para ofrecerme ese producto de investigación y mi respuesta siempre es, no me puedes ofrecer que algo que legalmente está prohibido. Hace mucho tiempo yo podía hacer una investigación al IMSS. Hoy en México también está prohibido. Pero desafortunadamente siempre hay empresas que se dedican a esto, ¿no? Y lo siguen ofreciendo a la gente de recursos humanos. No dudo que haya empresas que compren esas bases de datos o que compren esos accesos. No tengo información de cómo lo manejan. La verdad es que nunca he querido ni siquiera escucharlos. No lo dudo, pero como investigación en los ATS, la verdad es que los ATS que yo he manejado, a ver, creo que probablemente pudiese ser porque de ahí, si tú eres el candidato contratado, y ahorita me está cayendo un 20, si tú eres el candidato contratado, ya cuando te voy a ofertar, de ahí sí ya contratado podría yo jalar tu información. Podría ser por ahí. ¿Sí me explico? Como un SAP, no, digo, hace muchos años simplemente SAP, y SAP toda la información se capturaba, ¿no? Y jalaba yo, prácticamente ya cuando tenía yo al candidato, jalaba yo toda la información como candidato, pero ya para mí, candidato a contratar. No sé, no soy experta en esto. Hasta hoy, Leti, permíteme comentarte mi experiencia. Hasta hoy, el ITSE, que es la vinculación entre la base de datos del IMSS y la base de datos de los patrones, no está abierta para ATS. Si el ATS puede generar una base de datos con un layout específico y de ahí podemos subirla directamente al ITSE para dar de alta a empleados, para hacer modificaciones de salario o para dar bajas. Exacto. Pero no está vinculada de manera nativa en línea. Eso es importante. Seguramente estas empresas tienen por ahí algo que yo sé que no es legal para vender esa información, pero hasta donde yo tengo entendido, el IMSS no vende y no permite que una empresa contratante o agencia o despacho o como quieran ustedes Así llamarlo, acceda a los registros de cada uno de los beneficiarios del Seguro Social. Eso no está permitido. Aún seguramente hay empresas. Entonces hay que poner las razones sociales exactas. Y mi recomendación especial es no. Hay que poner lo que más impacta. Por ejemplo, en el medio de las telecomunicaciones prácticamente todo el mundo sabe que Telcel es radiomóvil DIPSA. ¿Qué es lo que a ti te ayuda como candidato? Poner Telcel. Porque radiomóvil DIPSA muy pocos lo conocen y es la misma cosa. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Y luego dice, si trabajo en una empresa para la contratación, pero la contratación es a través de una consultoría, ¿qué es lo correcto poner en el CV? Híjole, ahí sí, si me permiten, veré, es importante que pongas que es una contratación a través de un externo. Porque, Okay. Perdóname. No, sí está bien, Leti, te estoy escuchando. Porque en muchas ocasiones, esto sí me ha ocurrido, que me ponen, por ejemplo, tú eres Farma, ¿verdad, Bere? ¿Eres la Bere que conozco? Así es, Leti, gusto en saludarte. Igualmente, Bere, me acuerdo de ti.
Si tú pones, por ejemplo, voy a poner el nombre de un farmacéutico, si tú pones que trabajaste para GSK, pero no especificas que fuiste a lo mejor contratada para dar servicio a GSK y pones el título, sí se toma de manera diferente, porque tu patrón no fue GSK. Ah, ok. Ahí sí yo creo que vale la pena poner asignado a GSK. Ah, ok. Sabemos cómo funciona esto, ¿no? Ok. Sí. Gracias, Leti. Y Rosalinda al contrario, ver un gusto. De ser posible que se valide el IMSS por periodos, entonces hay que poner las razones sociales. Ah, esto es lo mismo, perdona. Que las razones sociales, que creo que ya lo contestó. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Comentar, por favor, la siguiente página. Okay. Por favor. Muy bien. Acerca de los formatos de los currículums. Muchos de nosotros utilizamos OpenOffice o Google o cualquier otro. Mi recomendación especial es que carguemos el archivo o en PDF o en formato compatible con Word, docx o .doc, para que sea más fácil legible, pues más fácil de leer para el lector. Por ahí vi de mi tocayo un comentario que decía, nosotros los desarrolladores tenemos librerías para el uso de fecha. Tocayo, tienes toda la razón, pero, ¿sabes? Las librerías vienen también por formato, en qué formato lo queremos, en formato inglés, formato español, formato árabe, formato chino, formato japonés, y a veces los desarrolladores no tienen como que la visibilidad completa de cómo lo deben poner. Entonces, también los ATS son producto de una aplicación que va en desarrollo y conforme les van pasando pues algunos incidentes con los clientes los van corrigiendo. Tiene razón y he visto cada vez más ATS que no piden el formato de fecha completo, sino al menos año y mes. Hugo nos preguntó algo, perdón, Hugo, no vi tu pregunta. ¿Existe una lista de qué tipos de símbolos no detecta o rechaza la ATS? Signos Sí, de escritura. sí. Básicamente, déjenme comentarles. Pero déjenme comentarles con los tips principales. Es cualquier símbolo que esté antes del inicio de un renglón y al final del renglón, el ATS lo desecha. 2, cualquier símbolo que esté antes de una palabra clave sin espacio, el ATS no reconocerá su palabra clave. Porque no es lo mismo poner, por ejemplo, KPI que KPI entrecomillado. No es lo mismo para el ATS. A esa inteligencia sí la tienen, pero nosotros como candidatos no deberíamos arriesgarnos y entonces no poner ningún símbolo antes ni después de la palabra clave. Otros, símbolos de porcentaje son permitidos cuando van anteriores a un número. En la mayoría de los ATS sucede así y esto se configura desde un inicio. El símbolo de pesos está configurado para que inmediatamente después haya o un espacio o un número, son permitidos. Los símbolos de ampersand, esta I, son permitidos siempre y cuando hayan palabras junto a este símbolo o letras. Si está solo el ampersand, lo rechaza. Los símbolos de paréntesis, diagonal, igual, símbolos de interrogación y de admiración, normalmente yo les sugiero que no los usemos, solo que sea específico, estrictamente indispensable y que el tema sea muy específico. De lo contrario, no usarlos. Voy a poner un ejemplo que me pasa mucho. Enrique Ramírez y pongo, nací en México DF, entre paréntesis, Ciudad de México. Evitar poner ese paréntesis y poner mejor México DF o Ciudad de México. Evitar el paréntesis a toda costa. No sé si por ahí contesté los comentarios. Voy a poner ahora otros. El apóstrofe, procuren por favor utilizarlo exclusivamente cuando estén escribiendo en inglés. Si escribimos en español, el apóstrofe, recordemos, no existe o prácticamente no lo usamos. El asterisco, bueno, hay algunas aplicaciones que requieren asteriscos, hay algunos trabajos que requieren asteriscos, pues solo pónganlos estrictamente pegados, sin espacios, junto al grupo de palabras que van a utilizar.
Ok, por aquí también nos preguntan que si carga en Canvas y lo pasa a PDF, si esto estaría siendo reconocido. Yo les sugiero que no. Canva es maravilloso para la parte artística y de imagen. Vean esto que nos presenta Leti, es maravilloso. La verdad es que yo Canva. me sorprendo. Es una chamba durísima llenarlo porque no es un editor de texto, pero no. El Canva lo que hace en el PDF es convertir lo que está en su formato nativo a un formato PDF, pero contiene imágenes. Todo lo que son colores de fondo, la tipografía, los espacios, las columnas, el entrelineado, todo eso es imagen para el ATS. Entonces, sugerencia, no usar Canva. Es preferible que pongas tu currículum en Word y mantenerlo en texto plano organizado. Así es. Y Rosa nos hace una pregunta. Si la vacante es reclutada por outsourcing, en donde solo se publica por medio de portales como OCC, entonces no hay ATS. Sí hay. Esto aplica solo cuando te lleva al portal de la empresa. ¿Es correcto? Se entrecortó un poquito la pregunta. Perdón. Si la vacante es reclutada o publicada a través de un outsourcing, en donde solo se publica por medio de portales como OCC. ¿Sí me escuchas? Sí, ya, perfecto. Ok. Ya entendí. Esa fue la parte que me faltó. Sí, entonces no hay ATS. Esto aplica solo cuando te lleva al portal de la empresa. ¿Es correcto? No, no es No. correcto. Por favor, ¿podemos regresar 3 o 4 láminas antes? Claro. Vamos a ver cómo lo ve el reclutador. Y les decía yo que esta tercera generación de ATS, esa mera. Okay. Gracias. Esta generación de ATS es capaz de vincularse con diferentes fuentes de reclutamiento. Vean ustedes cómo este ATS, que es el de Oracle, tiene vinculación a Indeed. Lo que ustedes pongan en Indeed, cuando se postulen a esa vacante, inmediatamente le va a llegar a este ATS. Entonces, sí hay ATS en medio. Y la mayor parte de las empresas lo tienen. No Sí. importa que nos estemos postulando a OCC, a Indeed e incluso a LinkedIn. Sí, de hecho, en OCC, yo recordando cómo aparece este reporte que nos comparte Enrique, efectivamente, OCC también me dice qué candidatos, qué porcentaje de compatibilidad tienen estos candidatos. Entonces, en ese momento, no sé si sea primera, segunda, tercera generación, eso yo no lo sé, ¿verdad? Aquí está nuestro experto, pero sí les puedo decir que desde el punto de vista del reclutador, yo también observo cuáles son los candidatos que están mejor rankeados. Y evidentemente yo sí le puedo decir a OCC, solamente dame los que tengan de 95 a 80. Los demás no los quiero ni ver. Perdón, suena feo, pero es así. Es así. ¿Ok? Andrea, entonces conviene tener un CV sin viñetas. Sí, yo sugiero que lo hagan sin viñetas. Ok. Y luego, Juan Carlos, ¿está bien la front en Arial, cursiva o negritas? Pues sugiero que sea siempre Arial o Times New Roman. Ok. Para ATS, ojo, para ATS, por favor. Si ustedes van a emitir un currículum que van a presentar en el momento de su entrevista, sigan las recomendaciones de Leti. Yo lo que les estoy comentando es para el ATS. Correcto. ¿Qué me dice de este símbolo, que es una diagonal, un signo de interrogación, JM de ejemplo? Coach. Y coach, ¿no? Sí, ese símbolo es un separador de palabras. La mayor parte de las aplicaciones tienen algunas características que permiten identificar un carácter especial para tomar decisión. En este caso, el pipe está diseñado en LinkedIn, por ejemplo, para decir que hay una separación de palabra y en su base de datos pone ese campo esa palabra en otro campo. Entonces eso te da una gran variedad. Ok. Juan Carlos nos dice, ¿influye el tamaño? Creo que es una pregunta similar a la anterior, de fuente y página. Si el formato del currículum está en Word, yo te sugiero que nunca lo bajes de 8 puntos.
Ok. En el font, bien ven que viene 14, 13, 12, nunca menos de 8, y solo es por cuestiones de que yo no sé si el ATS, el traductor del ATS, pueda leer el tamaño de la letra, pero mayormente yo les diría, no pasa nada, pero no usen menos de 8 puntos. Ok. Y si está en oficio o A4 No, para... no importa, no importa porque el ATS cuando es formato Word encuentra el separador de páginas de forma automática. Ok. Algún tamaño de letra, creo que ya no lo explico. Ok. Entonces me voy a ir a este, ¿sí? Palabras, ya lo vimos. Sí. Minuciosamente la ortografía, ya la comentamos también, que es básicamente que el texto legible por el ATS sea formato de Word PDF. Usar palabras típicas, esto me voy a detener un poco porque es importante. Los ATS sí buscan palabras típicas para poder saber que ahí hay una sección. En español tenemos muchas formas de ponerlo elegante y decir, bueno, educación es igual a escolaridad, igual a ciclos escolares, igual a muchos. Pero cuando diseñan, como les decía, pues hacen traducciones. La palabra más fácil para un traductor es educación y proviene básicamente de la traducción literal del inglés de education. Entonces, poner educación. Eso sí lo recomiendo bastante en lugar de escolaridad, excepto en SAP, que SAP ya lo lee como escolaridad. Cursos en lugar de capacitación, porque capacitación, el ATS busca la palabra capacitación como una palabra clave, no como una parte, digamos, de una sección, divisora de una sección. Entonces, yo sugiero que siempre pongan cursos en lugar de capacitación. Ok. Y vayamos así con las que son divisoras de secciones. Donde diga datos generales, pueden poner una sección que diga datos generales y abajo todos sus datos generales. Donde diga escolaridad, lo que acabo de mencionar, y donde diga experiencia, pueden poner experiencia o experiencia laboral. Pero he visto que algunas personas usen algo muy elegante y el ATS no lo lee, y entonces ahí viene lo que nos decía nuestro colega hace un momento, que pone las secciones en donde el ATS quiere. Así es. Y bueno, Rosalinda también nos pregunta si tenemos un perfil en español y otro en inglés para el extranjero. ¿Debemos tener los dos perfiles? Mi recomendación, salvo tu mejor opinión, es si tu posición, el inglés es indispensable, yo siempre digo, pon tu perfil en inglés. No sé tú qué opinas. Yo te puedo decir que como los ATS mayormente están puestos en inglés de origen, si tu posición viene de origen en inglés, ponla en inglés, pon tu currículum en inglés. Y yo creo que, y así me ha pasado en experiencia, cuando va uno a la entrevista, lo primero que te piden es tu currículum, y yo siempre pregunto, aquí está en inglés, pero también lo traigo en español. ¿Por qué? Porque la posición fue originalmente puesta en inglés. Así es correcto. No sé, Rafa, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna aportación o pregunta? No, perdón, es que quedó levantada de la otra pregunta. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta que me llamó mucho la atención de lo que tú compartiste, que era este tema de la identificación de los ATS de cuarta generación en la identificación de las incongruencias y las mentiras. Eso me parece, híjole, maravilloso, perdón, lo tengo que decir, porque no es necesario mentir, ¿no? Siempre lo he mencionado, pero también extremadamente peligroso para quienes están buscando empleo y a lo mejor en su afán, y yo lo puedo entender, en su afán de poder avanzar en el proceso, no es que hoy la gente se levante y diga, hoy voy a mentir, no, a menos que tenga ya algún problema de otro índole, ¿no? Que sí los hay, por cierto. Pero va a ser muy difícil que alguien diga, yo quiero mentir o yo intencionalmente lo voy a hacer. Pero el pensar en cómo nos juega en contra, lejos de ayudarnos o lejos de acercarnos a nuestro objetivo, me parece crítico. Y esta parte de cómo los ATS van uniendo con otras redes sociales nuestra información, ¿no? Eso, Enrique, me parece, híjole, no sé, alguien de mi generación, oh my God.
Es un tema sumamente interesante, Leti, todos. Yo quiero comentarles la experiencia que tengo en la parte de videojuegos. Estuve dándole servicio a Riot Games hace unos meses todavía. Riot Games es uno de los creadores de uno de los videojuegos más demandados en el mundo, se llama League of Legends, y ellos son capaces de leer con una, yo les decía, con una precisión bastante buena, la emoción va gracias a cómo la cara Se transforma. dibuja, ajá, las emociones cuando uno está jugando. Bueno, ese algoritmo es propietario de League of Legends y también Xbox tiene el suyo y también, o sea, Microsoft, y también Sony tiene el suyo y también Nintendo tiene el suyo. Recordarán que jugábamos con las raquetas en estos juegos muy interactivos. Bueno, ya están los algoritmos allí. Lo que va a ocurrir con los ATS es que van a adquirir estos algoritmos y cuando tengamos alguna entrevista, como lo estamos haciendo ahora, pues la cámara irá diciéndole parte de lo que el entrevistador no puede poner atención con detalle porque pues son varias cosas que hay que ver, cómo lo dice, si lo que dice es titubeante, si lo hace fluido, y finalmente las gesticulaciones de la cara y de las manos. Entonces estamos hablando que nos van a evaluar por todos lados. Yo creo que esto es muy próximo. Quiero comentarles que Amazon está teniendo su ATS propietario y ellos están desarrollándole inteligencia artificial para hacer inteligencia en la sintaxis y poder detectar si la sintaxis corresponde a otra sintaxis similar en otra posición para ver si cuadra. Están haciendo inteligencia en la ortografía, pues para no omitir ningún símbolo que sea importante, pero también van a meter la parte de gesticulación y voz. Amazon. Wow. A mí me parece todo un reto y maravilloso, de verdad. Gracias por compartirlo. Lili, ¿se puede poner información en columnas? Entiendo que las tablas no las pueden leer, pero es posible que lea las columnas. Sí las lee, pero corres el riesgo de que las ponga en el orden que tú no deseas ponerlo. Eso depende de cuánta inteligencia tenga el lector. Mi sugerencia personal es mejor no usemos tablas, no usemos columnas. Todo plano. Y Víctor nos dice, para hacer exámenes, certificaciones de idiomas a distancia ya se ocupa la inteligencia artificial para que tengan mayor veracidad. Ay, déjenme les platico algo y Víctor me lo hizo recordar. Ahora con todo este tema de la pandemia, a mi hijo le tocó hacer su examen profesional a través de Ceneval. Y él tenía que mostrar con su computadora el espacio donde estaba él haciendo el examen para validar que no había nadie cerca de él, pero otra de las cosas es que él no podía, él bajo ninguna circunstancia podía mirar hacia otro lado que no fuera enfrente o hacia su escritorio. La ATS o el sistema que estaba evaluando o que estaba presentándole la evaluación de titulación podía identificar si la persona hacía un movimiento diferente a la concentración del examen. O sea, y cuando me lo dijo, ¿cómo? Y antes del examen tuvo que hacer como una prueba que se graba, todo se iba grabando, y entonces él tuvo que mostrar el espacio donde él iba a presentar la prueba. Hicieron un break, sale, y después cuando se vuelve a conectar, porque no sé, fueron como 6 horas, cuando él se vuelve a conectar, tiene que volver a mostrar que era él y no sé qué tanto le tuvo que mostrar para identificarse, pero él no podía hacer esto. Él no podía hacer esto. Él tenía que estar completamente mirando hacia el frente o mínimamente a un costadito. De lo contrario, el sistema se cerraba, se apagaba y lo sacaba del examen. ¡Qué tremendo! Y esto fue este año, hace unos meses. Ok, eso me lo hizo recordar ahorita Víctor, ¿no? Y te cierran el examen, por supuesto, Víctor. Te lo cierran y a ver, vuelve a programar tu titulación. Según hasta donde sé que para superar los ATS tenemos que hacer el CV lo más sencillo que se pueda, porque es posible que no, ay, perdón, me movió.
estas no reconozcan nuestro CV y seamos descartados. Por ejemplo, cuando usamos las plantillas, ¿será cierto? Bueno, hay varias cosas que quiero comentar al respecto. El primer lugar, y es un tip que yo les doy en base a mi experiencia, justamente con Liverpool. Yo cargué mi currículum de forma básica, plana, como les acabo de mencionar, y se poblaron prácticamente todos los campos, ¿no? Y después lo que hice fue volver a cargar el currículum, pero ya el bonito. Bueno, el que tengo, que yo creo que es bonito. Volví a cargar el currículum y ya lo dejé como grabar perfil. Evidentemente ya con el currículum ya no me volvió a llenar los campos y me aseguré de eso. Algunos ATS lo pueden hacer y algunos ATS te reescribirán la información. Mi recomendación personal es que el currículum que subas te asegures que tiene todos los campos. Y si tú quieres probar para mandar de nuevo el archivo que contiene tu currículum bonito, hazlo, pero renuevo, asegúrate de que los campos no hayan sido modificados. Y graba tu perfil con esa información nueva. Eso es lo que yo te puedo recomendar. A mí me dio resultado con este de Aira y listo. Ok. Juan Carlos, ¿cómo estás? Leti, ¿consideras que en el futuro las entrevistas serán por inteligencia? No, no considero que serán. Ya están siendo. Ya son. Ya son. Y por favor, quienes no hayan estado en la sesión del martes, busquen, ya la subí ayer en el canal de YouTube, busquen la sesión porque justo hablamos de este tema, búsquenme como Leti Moyo, hablamos de este tema, de hoy por hoy, sí, las entrevistas se graban, pero eso ya también, perdón, pero pues eso no está, no es lo último en la moda, ¿no? Lo último es un robot. Busquen, por favor, búscala, Juan Carlos, te puede ayudar mucho. Pfizer y muchas otras empresas, en efecto, ya todo es grabado, ya no hay una persona del otro lado. Rosa, entonces, en cuanto al CV, perdón, es que me quito los lentes, quieren saber, ¿quiénes suben su CV en Canvas? Son generalmente descartados, nos dijo que sí, que no lo recomienda. ¿Habrá que subirlo de nuevo en Word? Sí, yo les recomiendo que si lo tienen en Canva, súbanlo en Word, plano, totalmente plano, y asegúrense que haya llenado los datos. Una vez que los haya llenado, regresen a su formato de Canva, el bonito, y pónganlo allí. Recuerden que la idea de subir inicialmente el currículum en Word o en PDF plano, es que el ATS lea correctamente lo que tiene nuestro currículum y lo deposite correctamente en donde están los campos que nos evaluarán. Esa es la principal función. El siguiente paso es, ustedes pueden tomar su currículum en Canva y ponerlo para que cuando el reclutador vea que está el documento ahí, lo vea y vea un currículum bonito. Sí, sí se puede hacer. Pero asegúrense, por favor, de antes de abandonar la sesión, de que todos los campos estén perfectamente llenos como ustedes inicialmente lo habían planeado. Así es. Y en relación a, también por aquí dicen que hoy todo es virtual y ya con inteligencia muy sofisticada para los exámenes y los test. Y yo aquí aprovechando, mucha gente, Enrique, a mí me habla y me dice, Leti, voy a aplicar una prueba psicométrica, voy a aplicar esto, ¿cómo la contesto? Y yo siempre contesto lo mismo, con honestidad. Con honestidad. Las pruebas tienen un índice, ¿no, Enrique? Y los que nos dedicamos a esto, los que también sabemos psicometría, yo tengo 20 y tantos años manejando psicometría, identificamos un índice de confiabilidad y sabemos cuando la persona me está manipulando o mintiendo. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás, ¿cierto? Es correcto. Recordarán que yo les decía que algunos perfiles que encajan al 100%, porque los hay personas que se dedican a eso, a truquear el algoritmo para quedar súper bien rankeados. Muy bien, hasta luego. Francisco, ¿me ayudas con tu micrófono? Que queden muy bien rankeados. O sea, hay organizaciones que se dedican a dar ese servicio
y la verdad es que lo hacen bien y quedan muy bien rankeados, pero de nuevo, en el diseño del ATS existe un parámetro básico que es todos los rankings de 100% hay que ponerlos con un signo de duda. Entonces se pueden reportar al reclutador, pero al final de cuentas, pues al reclutador le va a sonar extraño y seguramente querrá verlo. Y ahí viene la debacle. Así es. O, insisto, sobre todo, hay varias pruebas, pero específicamente en el DISC, incluso el mismo sistema me alerta y me dice, no lo puedo interpretar. Entonces, perdón, pero nunca intenten manipular una prueba y sobre todo, recuerden que cada puesto tiene un perfil diferente, una gráfica diferente. Entonces, si ustedes quieren manipular una prueba pensando que este es el perfil ideal para mi posición, sorpresa, el reclutador rankea o diseña el perfil que necesita del puesto. Y si ustedes intentan manipular, ustedes van a salir completamente diferente. No hay un solo puesto, una sola gráfica ideal. Cada puesto tiene su propia gráfica. Y esto ustedes no lo saben. Quienes lo sabemos somos los reclutadores. Entonces, ni permitan que les pidan que lo manipulen. Y aquí yo siempre doy la siguiente recomendación, y va a ser un tema que voy a hablar el próximo mes, es sean honestos y contesten lo primero que se te venga a la mente. That's it. Si te alcanza para seguir, fine. Si no te alcanza, nada es bueno, nada es malo. Punto. ¿No? Ya lo dije. Ok. Te saludan y te dicen que excelente tema y excelente expositor, por supuesto, y que dicen que el tema ha sido extraordinario, muy buena información para ser más eficiente en nuestra búsqueda de empleo. Y una última pregunta, sí, claro, súper didáctico. Century, este tipo Century de... Gothic. Ajá. Century Gothic es aceptado por Taleo, es decir, por Oracle, por SAP y por el que les puse ahí de Liverpool, Oxxo, todas estas. Esa sí lo acepta. Ok, perfecto. Entonces, lo que quiero decirles es, el Century Gothic es aceptado por la mayor parte de los ATS grandes. Adelante. Plática extraordinaria, mucha información relevante. Por supuesto que sí, les pido que si de verdad les gustó, ayúdenme también a agradecerle a Enrique que nos preparó esta información y que nos brinda, él tiene muchos proyectos afortunadamente, y que nos brinde un poco de su espacio es siempre para decir gracias. Sabes que te quiero mucho, Enrique. Muchas gracias, Betty, igualmente. Gracias. Y de verdad yo te aprecio el que hayas compartido tu experiencia, tu conocimiento. Ayúdenme, por favor, estos hermosos comentarios, pónganlos, ¿no? Pónganlos en la red para que esto también a Enrique le llegue y también pues sea un reconocimiento a el espacio y el conocimiento que nos está brindando Enrique. De verdad, yo más que agradecida, te abrazo con mucha fuerza, Enrique, de verdad. Muchísimas Sabes gracias. que es así, sabes que es así. Y yo te mando un fuerte abrazo y chicos, de verdad, gracias por sus palabras hacia Enrique. Como ustedes saben, siempre martes y jueves tenemos esta reunión y cuando tengamos expertos como Enrique, siempre serán bienvenidos, ¿no? Y todos serán bienvenidos. Si quieren unirse a LinkedIn conmigo, claro. me parece que por ahí tenemos la liga al principio. Sí, de hecho, lo pusimos, ¿sabes qué? Creo que lo pusimos en la invitación. Pero si buscan a Enrique como Enrique Ramírez, IT director, algo así me parece, ¿cierto? Así es, sí, así es. O si buscan, por favor, la invitación que publicamos donde va a estar Enrique hoy con nosotros, ahí van a encontrar el LinkedIn de Enrique para que se puedan unir a él, por supuesto. De verdad, gracias chicos. Y quisiera yo, antes de despedirme, pues recordarles nuestros programas de empleabilidad, siempre a sus órdenes, si alguien decidiera tomar sesiones de coaching para ayudarles a establecer su estrategia de empleabilidad, por supuesto, estoy a sus órdenes. ¿Cuáles son nuestros temas del siguiente mes? El síndrome del impostor, un tema importante y que por ahí alguien me pidió. Y como les dije, si alguien quiere un tema en especial, yo encantada de hablar del tema. Hablemos del síndrome del impostor, un tema súper importante en la búsqueda de empleo. ¿Cómo identifico mis competencias laborales? El DISC se manipula.
¿Cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades enfrentando una entrevista? Los canales para encontrar empleo, las emociones, tus aliadas o tus enemigas en la búsqueda de empleo, el duelo en la pérdida del empleo y el desánimo en la búsqueda del empleo. Háblame de ti. ¿Qué puedo contestar ante esta pregunta? Entonces, espero, de verdad, he tomado algunos tips que ustedes me han mandado de Leti, me gustaría que hablaras de esto y entonces yo lo voy poniendo en nuestros calendarios. Esperemos de verdad que nos acompañen martes y jueves. Ayúdenme a compartir las publicaciones para que cada día seamos más. Hoy tuviste casi 50 personas, Enrique, lo cual de verdad fue maravilloso, maravilloso. Excelente. Muchas gracias a todos. Mucho. Al contrario. Y bueno, les recuerdo nuestras páginas y mis datos de contacto. Gracias. Las vacantes ocultas. Claro que sí, Rosy, vamos a volver a dar este tema de las vacantes ocultas. Te lo prometo. Por ahí ya hablamos del tema, pero te prometo ponerlo. ¿Ok? Es un tema súper importante. Enrique. Muchas gracias. Gracias a todos por ti. su participación. Gracias. Si hubiera alguna duda adicional, tienen mi contacto ahí en el LinkedIn. Hasta pronto. Gracias, chicos. Bonita noche a todos. Bye. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias, Enrique. Muchas gracias a ti, Leti. Estamos en contacto. Claro que sí. Bye bye. Bye bye.